muy buenas tardes. Tiempo ya de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí, como cada lunes, como cada jueves en Canarias al día. Y hoy queremos adentrarnos en un conflicto del que seguro que ustedes han tenido noticias y que incluso probablemente les pueda tocar más o menos de cerca. Es el conflicto y la huelga convocada por los trabajadores públicos temporales de Canarias. Fíjense en la cifra, solo 11.000 en lo que es la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los que hay que sumar después, bueno, pues toda la temporalidad en otros sectores, como por ejemplo en el sanitario. Hoy queremos hablar de esta situación que además genera un debate jurídico muy interesante sobre el que ya se han pronunciado los tribunales españoles, también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero queremos saber sobre todo cuál es el camino, el recorrido de esta huelga y cuáles son los motivos que se encuentran detrás. Para ello ya nos acompaña Miguel Quintero, que es el secretario de la Plataforma de Empleados Públicos, pero también es el portavoz en Tenerife del Comité de Huelga. Miguel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, David. Gracias a ti por... Gracias por estar con nosotros, porque además esto es un asunto que genera mucho debate y que afecta a muchas personas en Canarias directa e indirectamente, y sin duda afecta a algo que es muy importante, que es la función pública. ¿Por qué van a la huelga los trabajadores temporales de Canarias? ¿Cuál es su situación y qué motiva, insisto, este conflicto? Vamos a la huelga de una forma indeseada por el conjunto de los trabajadores, porque es una solución, digamos, es un punto al que nadie le gustaría llegar. Plantearse llegar a la huelga es, digamos, la última ratio, la última salida para el trabajador cuando no cabe otra para la defensa de sus derechos. Hay un problema, un serio problema, un problema muy grave de abuso de temporalidad en las administraciones públicas españolas, en las Canarias en general, en todas las administraciones canarias y en particular en nuestro caso en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esa situación de abuso de temporalidad supone una lesión muy grave del derecho a la estabilidad de los trabajadores afectados. Como la Administración en su acción política a lo largo de este último año de gobierno ha decidido poner en peligro la seguridad en el empleo de todos estos trabajadores y no ha negociado ningún procedimiento para dar solución con garantías y con respeto a la legalidad europea al abuso de temporalidad de los trabajadores, no ha dejado otra opción que ir a la huelga a nuestro colectivo. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿por qué ahora, si además esto es un conflicto enquistado desde hace muchos años, por qué ahora que además estamos, bueno, pues en una situación tan anómala con esta pandemia que estamos padeciendo? Porque no ha habido negociación ninguna para solucionar el problema. Hay un problema serio de abuso de temporalidad, hay un problema que pone en peligro el empleo de miles de empleados públicos, empleados y empleadas públicas de Canarias, y la Administración, en lugar de encontrar una solución que limite, que reduzca el problema, que signifique que acaba con la temporalidad de estos trabajadores, cumpliendo con las normativas eurocomunitarias y con la sentencia 19 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, saltándose precisamente ese tipo de orden, de ordenamiento jurídico, lo que hace es caminar con una hoja de ruta que llevará al despido o llevaría al despido a miles de empleados públicos. Como decía que no iba a frenar en ese empeño, no había ningún tipo de cauce negociador, no había ningún tipo de aproximación a una solución, los trabajadores nos vimos, la representación de los trabajadores se ve obligada a defender este derecho de la única forma que le cabe en este momento. La falta de voluntad es enorme. La falta de voluntad no solo viene manifestada por la actitud de desprecio a la negociación en los órganos formales de negociación, sino también por la inobservancia del exhorto del Parlamento de Canarias en una PNL para que en la solución del problema tengan en cuenta esos parámetros jurídicos que le obligan a considerar la importancia de la sentencia y la importancia de la directiva eurocomunitaria. Al final, Miguel, estamos hablando de una masa bastante heterogénea y también que ha conseguido el acceso a la función pública de una manera o de maneras distintas. ¿Cuántas personas, no sé si se puede computar, han entrado por lo que podemos decir la puerta de atrás en la que no han participado en ningún concurso de oposición y cuántas sí que han entrado tras ese concurso de oposición pero que después al final han conseguido, bueno, pues esa plaza que tienen a raíz de este abuso de la temporalidad? Hombre, yo no diría entrar por la puerta de atrás. Yo creo que esto nos lleva siempre al debate y a la opinión esta generalizada un poco sobre esta mala visión que tiene el funcionario y que se pone de manifiesto en algunas declaraciones de algunos políticos e incluso de algunos sindicatos, que dicen que este colectivo que hoy no tiene fijeza en el trabajo ha entrado por la cara. No, por la cara no se ha entrado. A la Administración nadie va caminando por la calle y decide sentarse en un puesto de la Administración y se sienta. Siempre ha habido algún procedimiento iniciado por la Administración, empezado por la Administración, que da como resultado que un trabajador pase a desempeñar una función pública. Durante estos 25 años, la Administración ha instado procedimientos para incorporar efectivo. Cuando la Administración ha instado procedimientos, los que sean,
para incorporar efectivos a la función pública, no es el trabajador, no es el efectivo el que decide cuál es el procedimiento por el que tiene que pasar, es la Administración el que pone las condiciones de acceso. Y es la Administración quien, estableciendo las condiciones de acceso, ha puesto estas o las otras. Cuando esas condiciones de acceso no han sido suficientemente legales, los trabajadores han ido a los tribunales a reclamar que tienen derecho a estar en esa plaza. Y los tribunales de lo social se han manifestado casi siempre en favor de ese trabajador, transformándole en una figura que es creada por el Tribunal Supremo Español, que no está en la legislación española, que es la de indefinido no fijo. Pero en suma, cualquier trabajador que hoy desempeña un trabajo en la función pública ha salvaguardado o se ha salvaguardado en su incorporación a la administración pública los principios de igualdad, mérito y capacidad. La Constitución en el artículo 103 de la Constitución se establece que el acceso a la función pública tiene que garantizar el mérito y la capacidad. Es a donde quería llegar también. Al fin y al cabo sí que hay unos principios que son claros. Mérito, capacidad, concurrencia. Y es verdad que hay casos en los que eso no se ha dado, que son los que finalmente pues, acaban ratificando esa plaza indefinido no fijo los propios tribunales. Pero sí que es verdad que hay una bolsa de gente que está en esta situación que al final, bueno, pues no ha entrado cumpliendo esos requisitos de mérito y capacidad. El 80% ha cumplido lo que la gente entiende en general que es un procedimiento selectivo de ese tipo, es decir, un concurso-oposición. Yo, por ejemplo, entré por concurso-oposición y así está el 80% el 80% de los efectivos que están en esta situación de abuso de temporalidad ha entrado de esa forma a la Administración. Pero aquí no se está discutiendo el acceso. Cuando hablamos de abuso de temporalidad no se está discutiendo cómo fue el acceso. El acceso lo determinó la Administración en su momento. Y la Administración lo determinó como quiso determinarlo. Cuando lo hizo bien, no hemos tenido que recurrir a los tribunales y cuando lo hizo mal se ha recurrido a los tribunales. El abuso de temporalidad no se produce por el acceso, el abuso de temporalidad se produce porque esa persona está en ese puesto de trabajo más allá de lo que permite la ley. Hay un fraude de ley en la contratación del empleado público y de la empleada pública cuando la Administración se salta la ley. La ley dice que durante ese plazo no puede sobrepasar los 3 años y la Administración nos tiene una media de 20 años en esa situación. Eso es interesante porque consolidar a través de la fijeza de esos puestos de trabajo de los que estamos hablando, ¿no sería también, en cierto modo, consolidar ese fraude de ley en la práctica? No, sería resolverlo, porque el fraude lo ha cometido la Administración, no el trabajador. Es la Administración la que abusa del trabajador, es el trabajador el que está en fraude. El abuso consiste, en el abuso hay que distinguir dos partes, el que es abusado y el que abusa. El trabajador es el que ha sido abusado y la Administración es quien abusa. Cuando hay que resolver el fraude, no se puede resolver sancionando al abusado. Si la Administración sanciona al abusado, está abusando doblemente de la persona. Y eso es lo que prohíbe el derecho europeo. El derecho europeo lo que hace es, la directiva eurocomunitaria lo que hace es decir que no se puede discriminar en el empleo público y en el empleo privado este tipo de cosas. Es decir, que los mismos derechos que tiene el empleado público, el empleador privado, los tiene que tener el empleado público. Y de hecho, es enormemente paradójico y contradictorio que la Administración sancione y tenga mecanismos de inspección y sanción para el empresario, para el autónomo, para el empleador privado, que se salta esa norma de abuso de temporalidad y le sanciona de forma salada y precisamente porque existe esa sanción no se abusa en la empresa privada y sin embargo sea la Administración, sean las administraciones públicas las que abusan sistemáticamente de esa situación durante 20 años y carezca de mecanismos de sanción que le permitan ser sancionados por abusar de los trabajadores. Es que no podemos aceptar que se abuse del trabajador continuamente. Es muy interesante esa sentencia de marzo que comentaba usted del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque sí que recrimina por completo la actitud que han tenido, en este caso, las administraciones españolas con el fomento de ese abuso de la temporalidad. Incluso reconoce el derecho a indemnizar ese abuso y ese daño que se ha generado a los trabajadores públicos, pero también es verdad que esa sentencia, que al final también pues apoya mucho en el dictamen que elaboró en su momento la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con respecto a esto por lo que le preguntaba, lo de si la fijeza puede ser o no la solución para consolidar quizás un fraude de ley. Usted decía que no, que en todo caso sería la solución. Yo le voy a leer una frase de ese dictamen de la abogada que me gustaría comentar con usted. Decía ella sobre si se aplicara la fijeza como la solución obligatoria por parte de las administraciones o de los tribunales españoles, tendría graves consecuencias, decía la abogada general de la Unión Europea, graves consecuencias para el acceso a la función pública en su conjunto y pondría seriamente en cuestión el objetivo de los procesos de selección. Claro, ahí es a donde quiero llegar yo. Esto, en cierto modo, ¿no comprometería el derecho que también tienen otras personas a acceder a esas plazas a través de unos procesos de selección abiertos y de libre competencia?
tienen el mismo derecho que nosotros a consolidar. Es decir, cualquier ciudadano tiene sus derechos, no son derechos que colisionen. El derecho de acceso a la función pública no colisiona con el derecho a ser reparado en el abuso de temporalidad. Son situaciones completamente distintas y no se tienen por qué entenderse que colisionan entre sí. Pero la reparación sería la indemnización en este caso. No necesariamente. La indemnización sería una posible solución que esboza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la otra es la fijeza. La otra es un procedimiento de fijeza. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que los procesos precisamente no pueden ser de libre concurrencia, porque si son de libre concurrencia no garantizan un resultado previsible y cierto de estabilidad para el trabajador, que tiene que ser reparado en la lesión, en lo que consiste la infracción de abuso de temporalidad. Es decir, la sentencia de la Unión Europea lo que hace es definir el abuso de temporalidad en términos operativos y decirle a la Administración española que tiene la obligación de reparar ese abuso. Pero al final deja la última palabra, digamos, en manos de los tribunales españoles. Y claro, la jurisprudencia y lo que ya han dicho los tribunales españoles, y sobre todo el Tribunal Supremo, va en la línea de considerar no adecuada la solución de la fijeza. Yo lo digo sobre todo, Miguel, a la hora de llevar o de plantear esta negociación, ¿no creen ustedes que el Gobierno de Canarias se va a agarrar a todos estos argumentos para decir, bueno, pues para nosotros lo mejor, que ya me explicarán ustedes si lo mejor o no es despedir para, en este caso, el interés público, pero a lo mejor el Gobierno de Canarias dice, bueno, pues nosotros indemnizamos, despedimos y abrimos una oferta de empleo público y así, bueno, pues se presenta mucha gente y quedamos mejor de cara a la opinión pública en general? ¿No puede ser eso un poco el planteamiento que se está poniendo sobre la mesa? Sería un poco criminal. Sería un poco criminal y sería un poco torpe desde el punto de vista político, porque estamos hablando de capital humano y de experiencia. Es decir, nosotros que llevamos más de 20 años al servicio de la Administración Pública de Media, este problema viene desde el año 97. Desde el año 97 no se da una solución de estabilidad ni una racionalización en las ofertas de empleo pública que permitan resolver el problema. Por eso estamos en el problema. Si lo hubiera habido, no estaríamos en esta situación. Si a esta bolsa de empleados públicos temporales que tenemos en Canarias, esa es la solución que se le da, lo único que se está es asumiendo un gasto público innecesario y quitándose de encima o desprendiéndose de un capital formativo, de un capital profesional que es imprescindible para el ejercicio de las debidas funciones públicas de la Administración. Yo no sé si ustedes han hecho el cálculo de cuánto podría costarle, en este caso, a las arcas públicas el despido de todos estos trabajadores. El despido es inasumible. Si se aplicase esa solución. El total es inasumible, pero nosotros calculamos que si solamente fuese el 50% de los que no consolidasen a través de ese tipo de procedimientos que nosotros consideramos que son completamente ilegales porque no respetan la normativa europea, podrían ser 100 millones de euros alegremente. O sea, pensar que tú tienes una solución a cero coste y otra que te cuesta 100 millones de euros y te vas por la de 100 millones de euros es insultante para el ciudadano. Y una solución intermedia, por buscarle quizás una solución intermedia, que seguro que se ha planteado en esa mesa de negociación o se planteará, la de buscar un concurso oposición en la que se premie esa antigüedad y esa experiencia de tal manera que ustedes, vamos a decirlo sin que sea o que sin atentar, digamos, contra los derechos de todas las personas que pudieran concurrir, que ustedes partan con una cierta ventaja. ¿Esa opción no está sobre la mesa? ¿O no se la plantean ustedes? Esa opción sería una discriminación positiva y nosotros entendemos que no es necesario llegar a ese procedimiento, porque nosotros ya pasamos por procedimientos para acceso a la función pública. Es decir, si en derecho penal opera un principio que es el non bis in idem. Es decir, tú no puedes sancionar a una persona dos veces por la misma infracción. Nosotros no debería, si usted me obliga a mí a presentarme a una oposición por segunda vez para tener el mismo puesto de trabajo, estará lesionando un derecho mío. Es decir, me parece completamente, no sé cuál sería la palabra, me parece inoportuno que teniendo la oportunidad de resolver por la vía más económica y por la vía más garantista un problema, se recurra a una opción que lesiona, causa problemas y genera gastos. Desde el punto de vista político no sería comprensible, para mí por lo menos. La realidad es que ustedes han convocado una huelga, hay bastante unidad dentro del colectivo, sin embargo sí que es verdad que en los primeros días hemos visto pues un baile de cifras entre lo que dicen las fuentes oficiales y lo que dicen ustedes como organización. ¿Realmente están contando con el apoyo en la práctica, digamos, de todo el colectivo? Sí, desde el punto de vista de la comprobación inmediata, práctica, fáctica, de qué compañeros están en huelga, nosotros decimos que sí, claro, radicalmente. Es decir, si tú ves en la calle en Santa Cruz de Tenerife 500 personas y 500 en Gran Canaria, ya tienes 1000 personas. Es decir, eso se aleja muy radicalmente de las cifras que da la Administración. La Administración no tiene capacidad técnica, o sea, la metodología para calcular, para saber quién ha ido a la huelga en 24 horas, la Administración no tiene una metodología que le permita obtener ese dato en 24 horas. Le pongo un ejemplo. Hoy, personas que han ido a la huelga y han fichado huelga han cobrado su nómina.
Y no han cobrado su nómina porque tengan derecho a cobrar esos 2 días que estuvieran en huelga, sino porque la Administración no ha sido capaz de calcular que esas 2 personas estaban en huelga. Y han pasado días. Es decir, la Administración no tiene capacidad. De hecho, ahora se están poniendo en marcha mecanismos de comprobación para saber a día de hoy quién fue a la huelga el primer día de huelga, el día 11. Y sin embargo, el primer día, a las 24 horas, ya lanzaron un dato. Y se está sustituyendo, digamos, a esos trabajadores, porque al final, hombre, 11.000 personas que no estén trabajando en la función pública se tendrá que notar de alguna manera. No se puede sustituir, Claro. sería un atentado contra el derecho de huelga, ¿No hay unos servicios mínimos? Sí, hay unos servicios mínimos y se están cumpliendo. Es decir, se dictaron unos servicios mínimos, los servicios mínimos se negociaron, quiero recordar, el 4 de diciembre, el 4 de enero, según una reunión para negociar servicios mínimos. El comité de empresa, creo que ya lo dije en otra ocasión en este mismo canal, no puso ningún impedimento para la petición de servicios mínimos a la Administración, se negociaron, se establecieron y se cumplen. ¿Cómo está siendo la negociación? Esta es una parte que también ha generado algunos titulares en el sentido de que hemos visto cómo ustedes piden que no sea la directora general de Función Pública, Laura Martín, quien se siente a negociar, sino que quieren que se siente Julio Pérez, el consejero, en este caso de Presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Cuál sería la negociación? Sería la primera parte de la pregunta. Sí, exacto. Me pregunto yo cuál es la negociación. Pues no ha habido negociación. Es decir, No ha habido negociación. No ha habido negociación. El presidente del Gobierno, el señor Ángel Víctor Torres, dijo el lunes en Radio Nacional de España que la solución a este problema, por cierto, que en sus declaraciones reconocía el abuso, en su parte de la propia palabra dice, reconocemos que se ha hecho mal durante 20 años. Lo dice así literalmente. Pero es difícil no reconocerlo también. Pues entonces está reconociendo el abuso. Define el abuso y lo reconoce. Pues, en fin, es un punto de comienzo. Él reconoce además que la negociación es obligatoria, es que la negociación, nos tenemos que sentar a negociar para encontrar una solución, pero a día de hoy no ha habido comunicación alguna en esa dirección. Es decir, a día de hoy el Gobierno de Canarias no se ha dirigido al comité Pero no de hay huelga. unos plazos que también se tienen que cumplir a la hora de constituir, Hombre, en este caso, la mesa de la negociación y demás. Cuando uno tiene un problema tan grave, nosotros presentamos el preaviso de huelga a mitad de diciembre. Yo creo que desde el momento en que los trabajadores presentan el preaviso de huelga, se le da la oportunidad al Gobierno de llamarlos a negociar y evitar la convocatoria de huelga o la convocatoria de paros inmediatos cuando sabe cuándo van a ser los paros, que van a afectar a servicios a los ciudadanos. Sin embargo, no ha habido ese tipo de llamada. A la segunda parte de su pregunta, sí. Es verdad que la directora general sí que se ofreció a negociar con nosotros y nosotros dijimos que no, pero dijimos que no con los debidos respetos a la persona de la directora general, no por ella, sino porque el rango de director general no tiene la capacidad de decisión política que hace falta para negociar las cosas que están sobre la mesa. Entonces, entendemos que quien tiene capacidad política para decidir sobre el conjunto de reclamaciones que están en el preaviso de huelga, tiene que ser el consejero, tiene que ser una persona que se siente en el Consejo de Gobierno, tiene que ser el Gobierno el que decida sobre el tema. ¿Cómo está afectando a los servicios públicos, que lo comentaba usted un poco en su respuesta ahora, esta huelga de momento? ¿Ustedes están notando que está siendo efectiva en esa parte, es decir, en afectar a los servicios públicos? Al final es objetivo de toda la huelga también es que se note, ¿no? Si no, pues poca presión van a hacer. Pues nosotros creemos que sí está afectando a servicios públicos esenciales. Los días de paro, nosotros hemos sido muy sensibles a la hora de definir qué días son de paro para intentar evitar precisamente al máximo cualquier tipo de lesión al ciudadano. Hemos establecido 2 días de paro mensuales que son bastante razonables para que el Gobierno tome nota de cuáles son los servicios que se ven afectados, y se ven afectados servicios. Es verdad que si no hay voluntad negociadora, si seguimos en este pulso de no sentarse a negociar con el comité de huelga, en esta situación la huelga se va a recrudecer. Es decir, no solamente recrudecer ampliando posiblemente los días, sino decidiendo paros indefinidos en determinados servicios. ¿Están aprovechando esta situación o esta coyuntura para ejercer mayor presión sobre el Gobierno de Canarias? Porque, claro, en esta situación la Administración ya se ve tocada, lógicamente, por la situación de pandemia. ¿Están aprovechando esa situación? Yo diría que es la Administración la que no se da cuenta de que en una situación de pandemia es cuando tiene que cuidar a los empleados públicos. Le voy a poner 2 ejemplos. El Estado ha puesto de límite, para resolver este problema de temporalidad, diciembre del 2021. Eso va a obligar a lo largo de este año no a la Administración del Gobierno de Canarias, sino a todas las administraciones locales a resolver este problema. Y ya sabemos que la resolución del problema nos va a llevar al conflicto si las 2 partes no se acercan a una posición común y una posición que resuelva el problema. El ejemplo somos nosotros. Aquí no se discute el problema ni la naturaleza del problema. El conflicto no es por eso, el conflicto es porque las partes no acercan posiciones para resolverlo. Ese problema se va a extender a otras administraciones. Cuando digo otras administraciones me refiero a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas, al Cabildo de Tenerife, a distintos ayuntamientos. El problema va a ir creciendo.
Cuanto antes se resuelva el problema en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuanto mejor se resuelva el problema en la Comunidad Autónoma, vamos apagando fuegos que se pueden ir provocando en otras administraciones. Eso es importante porque yo creo que también hay muchos trabajadores en esa situación que no están solos, lógicamente no dependen solo de la Comunidad Autónoma, pero ¿hasta qué punto se va a tomar una solución, la que sea, que será uniforme tanto para la Comunidad Autónoma como para el resto de administraciones? Pero yo voy más allá. ¿Hasta qué punto no se va a marcar, digamos, una línea coherente de una decisión que emane del Estado y que sigan pues todas las comunidades autónomas que se ven afectadas? Pues esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que no sería yo el que la tendría que resolver. No, lo sé, pero bueno, ya que estamos conversando sí, sobre esto... A ver, hoy ha habido un cambio de ministerio donde la ministra Carolina Darias ha tenido un año para intentar encauzar el problema y resolverlo, y lo que ha hecho es enquistar más el problema, es decir, aumentar el conflicto. Si el ministerio hace un año hubiese tomado con valentía la decisión de llevar al Parlamento una solución para este problema en clave europea, es decir, aquí el problema, la solución tiene que venir en clave europea. Es decir, no podemos estar en estándares o estar exigiendo estándares europeos para integrarnos y para recibir fondos cuando luego no tenemos la decencia de asumir que el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho español. Eso está en el fondo de la cuestión. Cuando esto no se pretende, cuando esto no se afronta con la debida valentía política, lo que tenemos es un año enquistado el problema. O sea, el Gobierno del Estado ha perdido un año para resolver este problema. Y el Gobierno de Canarias no ha hecho nada durante ese año. Ahora alargan el plazo al 2001. Nos preguntamos, ¿va a haber voluntad política en el Estado para resolver esto? ¿Han tenido iniciativas en el Parlamento instadas por otros grupos políticos? ¿Hay grupos políticos que han instado propuestas de solución para este problema en la anterior Ley de Presupuestos Generales del Estado? ¿Han intentado que se modifique el Estatuto Básico del Empleado Público para resolver el problema y que no haya conflicto? ¿Se refiere a una PNL del PNV en concreto? Me refiero a la PNL del PNV, que luego se transformó en una enmienda a los presupuestos. Me refiero a tantas oportunidades. Si en el fondo la actividad parlamentaria está para hacer normas y las normas están para resolver problemas. Es decir, si tienen la capacidad para hacer normas, y esa la tienen los órganos legislativos, ¿por qué no resuelven un problema que se les viene encima en el plazo para evitar que el problema se complique? Como no lo han hecho, el problema se está complicando. También el Gobierno de Canarias, un poco leyendo las pocas declaraciones que ha hecho sobre este asunto, porque la verdad es que hay muy poca información oficial por parte del Gobierno de Canarias, que de momento está eludiendo bastante el conflicto. Sí que se habla de un acuerdo alcanzado hace algunos años con los sindicatos que planteaba la solución a través de las ofertas de empleo público. Y yo quería preguntarle por los sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos grandes sindicatos, vamos a llamarlos así, o los sindicatos que todos conocemos como los mayoritarios, que no están en la misma sintonía que, en este caso, la mayoría de los empleados públicos temporales? Pues eso me pregunto yo también. El gran problema de este problema se da, entre otras cosas, porque no forman parte de la solución, sino se hacen formar parte del problema. Quiero decir, si estos tres sindicatos de los que hablamos se sentaran a negociar una solución respetando escrupulosamente el derecho europeo y el derecho de los trabajadores, no estaríamos en este problema. Es decir, cuando cualquiera de estos sindicatos se avenga a defender realmente el derecho de los trabajadores que están en abuso de temporalidad, es decir, lo primero que tienen que hacer desde los sindicatos es decir, los trabajadores están en abuso de temporalidad y la función de un sindicato es defender el derecho de los trabajadores, no la lesión de derechos de los trabajadores. Por lo tanto, si quieren formar parte de la solución, han tenido tiempo para hacerlo y tendrán tiempo para hacerlo. Formen parte de la solución, no formen parte del problema y el problema se resolverá muy rápido. Lo que ocurre es que eso no ha pasado así. Es decir, el problema, entre otras cosas, es porque eso no ocurre. Los trabajadores como yo, los que estamos en situación de temporalidad, nos hemos sentido siempre desamparados por esas grandes centrales sindicales, completamente desamparados. De hecho, quien ha dicho en una manifestación pública hace poco en prensa que no vamos a entrar por la cara es la líder de uno de estos sindicatos. Es decir, cuando yo oigo decir al líder de un sindicato que yo no voy a entrar por la cara cuando yo he pasado un procedimiento selectivo, ¿qué voy a pensar yo de ese sindicato? Es decir, ¿cómo voy a sentir representado? El trabajador en abuso de temporalidad no está representado por esos sindicatos. Esos sindicatos no defienden una solución para estos trabajadores. ¿Y eso qué explicación puede tener? Porque si al final la lógica que impera es la de que hay que defender los derechos de los trabajadores, ¿a qué trabajadores están defendiendo, en este caso con su posición los sindicatos mayoritarios? Al 46% de los trabajadores que están en esta situación en la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, no, por supuesto. ¿Qué explicación tiene? Habrá que preguntarles a ellos. Si no entramos en el terreno de las hipótesis, de la especulación, yo fácilmente entiendo que tendrán otros intereses. Desde luego el interés no es reparar el abuso de temporalidad y resolver el abuso sobre los trabajadores. Ese no es el interés. El 49% de toda la masa laboral de la Comunidad Autónoma. El 46%. De 65.000 efectivos que tiene la Comunidad Autónoma,
la administración de la comunidad autónoma, de esos 65.000 efectivos, 29.000 son temporales. Estamos en una situación de temporalidad. De esos 29.000, 26.000 en abuso de temporalidad. Es decir, una situación de temporalidad que excede los 3 años. Así estamos, los que estamos llamados a la huelga, somos 4.000 de administración general, están llamados 11.000 a la huelga, entre fijos y temporales. De esos 4.000 estamos en situación de temporalidad y los 2.000 médicos especialistas que están en la misma situación que nosotros. Miguel Quintero, la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que ha ayudado a entender un poquito mejor cuáles son los planteamientos que ustedes tienen, pero sí que es verdad que yo le voy a reconocer que a mí me parece que el conflicto tiene una difícil solución. No me parece sencilla. Ustedes tienen unos planteamientos razonables. Creo que hay otra serie de planteamientos que tiene la Administración que también pueden llegar a ser razonables en un momento determinado, pero quizás lo peor de todo es la falta de voluntad para sentarse a negociar. Para terminar, Miguel, ¿usted cree que hay posibilidad de llegar a un acuerdo o que aquí se va a imponer, en este caso, lo que decía la Administración y al final esto se va a acabar intentando resolver en los tribunales? Yo espero que haya voluntad de acuerdo. Es decir, lo espero como afectado y lo espero como ciudadano, porque es que el acuerdo y la solución va a desenquistar un problema que tiene paralizada la Administración. El propio consejero ha dicho repetidas veces que este es el problema más grave que tiene la Administración Pública de Canarias. Si este es el problema más grave, ¿por qué llevamos desde el 15 de diciembre sin sentarnos o sin ser llamados a la negociación? Si es un problema tan grave, lo lógico es que nos sentemos a solucionarlo. Encontremos soluciones de consenso, pero para eso hace falta negociar y tener buena voluntad. Y con esas soluciones y el problema resuelto, evitamos conflictividad, evitamos gastos y empezamos a pensar en lo que ellos llaman la modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma, que son palabras grandilocuentes, pero que luego en la práctica no se pueden llevar a cabo. Al final, para llegar a eso, habrá que resolver primero, pues precisamente, problemas como este de la temporalidad. De verdad, Miguel Quintero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros, eso sí, vamos a recoger el guante que usted nos ha dejado para lanzárselo al consejero de Presidencia, al señor Julio Pérez. Vamos a pedirle una entrevista para hablar de este y de otros asuntos. Nosotros esperamos que haya transparencia por parte del Gobierno de Canarias, porque al final la única manera de que haya soluciones adecuadas, sobre todo al interés general, es que haya diálogo y haya transparencia. Así que, por su parte, de verdad, nosotros le agradecemos que se hayan sentado aquí y nos hayan argumentado, en este caso, cuál es su posición. Muchas gracias, David. Gracias. Miguel Quintero es el secretario de la Plataforma de Empleados Públicos, es uno del portavoz, en este caso, del Comité de Huelga en Tenerife. Nosotros seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre con este conflicto de temporalidad por la cantidad, insisto, de personas que se ven afectadas, pero también, sobre todo, porque al final estamos hablando del interés público, de la función pública, y eso, sin duda, es algo que nos atañe a todos. Nosotros nos despedimos, que pasen un feliz fin de semana, sigan atentos a toda la programación informativa de Mírame Televisión y volvemos el lunes, en este caso, con una entrevista política con el alcalde de Güímar.